Buenas, este es un comunicado de la serie de videos publicados en oculto, debido a temas subido de tono. Si saben a lo que me refiero. Bueno, para los que les interesan fics de este tipo, dejaré el enlace en los comentarios, de en donde podrán los links para que puedan ingresar a los videos subidos, y por subir este será el único aviso con link para dicho video. Después solo daré si comencé a publicar uno, o lo acabe de publicar, o si lo actualice. Hoy comienza. En primera, no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 14. Entre líneas, 1. Confirmando el objetivo que tenía por delante y el nuevo camino que tenía que seguir para obtenerlo, Shirou calmó sus nervios y pensó en el futuro mientras estaba en medio de su paisaje onírico. Las nubes que le llegaban solo a los tobillos debajo de él soplaron suavemente y revelaron una ráfaga de pétalos de rosa danzantes que conducían a las otras dos puertas que podía ver en la distancia. Ahora que conocía el significado detrás de las puertas y la amenaza inminente del futuro distante, ahora era el momento de tratar de aliviar cualquier tensión entre las puertas y los residentes del nuevo mundo. Ya se habían establecido relaciones amistosas con los elfos, los warrior bunnies y los miembros de Beastmen Alliance. El único asunto que pensaba considerar era la gente del imperio en este mundo. Teniendo en cuenta que ya habían llegado a las manos, acabar con sus conflictos iba a ser un camino difícil. Un centavo por tus pensamientos. La voz de Merlin resonó, la flor rosa balanceándose de manera relajada. Mejor aún, quizás algo de ayuda. Shirou lo consideró. En los recuerdos compartidos que había visto de saber, Merlin era un brillante consejero y estratega de la corte artúrica. A menudo, fueron sus medios los que le otorgaron a saber la capacidad de guiar a sus caballeros a través de las situaciones más peligrosas, y fueron vitales en el conflicto contra el rey Vortigern. Contar con la ayuda de alguien tan consumado como Merlin sería más tranquilizador que ir a ciegas. ¿Qué tenías en mente?, Shirou preguntó expectante. El tallo flácido de la flor se enderezó, como si estuviera orgulloso. Soy el mago de las flores, pero también soy una criatura de los sueños. Esto es lo que permite tu llegada a este espacio y lo que me permitirá ser de más ayuda. A través de un hechizo de evidencia, debería poder brindarte usted con un medio de vigilancia fuera de sus propios sentidos, tanto para usos prácticos como personales. Jeje. Por extraño que fuera, Shirou sintió como si la flor rosa le guiñara sugestivamente con motivos ocultos. Por su parte, no hizo clic. En cambio, cuanto más pensaba Shirou en la sugerencia, más útil sonaba en su mente. Era imposible estar en todas partes a la vez, y si pudiera saber cosas de antemano vigilando una gran distancia, no lo tomarían desprevenido. ¿Cómo puedo obtener este poder?, Shirou preguntó con toda seriedad. Shiro. Por un momento, la flor inexplicablemente se volvió azul, la aguda voz de saber lo cortó. ¿Qué? Shirou tartamudeó, como si hubiera sido agraviado. Él tejió sus rasgos, pensativo. ¿No crees que sería útil para el reconocimiento? Silencio. No hubo respuesta de la flor azul. Estaba muy claro que lo que Shirou estaba pensando era muy diferente de lo que insinuaba Merlin. Escucha eso, Arturia. Necesitas relajarte. ¿Por qué siempre tienes que ser tan violento? ¿De dónde lo aprendiste, o crees que está bien presionar a tu maestro todo el tiempo? El más lento volvió a sonrojarse, resonando una serie de divagaciones distantes. Ahora mira, Arturia, que es un vistazo aquí y allá para que tu hombre especial satisfaga ciertas necesidades y acumule habilidades para satisfacerte más allá de una mera organización. Merlin. El tono de saber era peligrosamente bajo, la flor cambiaba de azul a negro mortal teñido de rojo. Tú lo corrompes, yo te mato. La flor se estremeció, algunos pétalos cayeron antes de que el negro volviera a un sonriente azul majestuoso y soleado. Sepa que ha sido advertido. Ahora apresúrese. Casi sonaba como si saber estuviera sonriendo ahora. Merlin obviamente no se estaba riendo. Sé cómo haces eso. La flor rosa se estremeció antes de flotar al nivel del rostro de Shirou para adoptar un tono de sermón. De todos modos, escucha atentamente. No importa cuán útil pueda ser mi Dream Screen, no está exento de limitaciones. En primer lugar, debes estar en un sueño profundo, no se puede realizar mientras estás despierto.
Las imágenes que se muestran y las voces que se escuchan son vagas a menos que sabes lo que estás buscando y dónde. La mejor analogía es una pantalla que muestra un mapa de todo el mundo. A menos que sepas lo que estás buscando, ¿cómo puedes acercarte lo suficiente como para poder ver y escuchas? Esto nos lleva a otra limitación. Solo puedo revelarte lo que conoces. A menos que hayas visitado un lugar antes, es difícil recrear ese espacio en tu mundo de sueños para mostrar los acontecimientos actuales en esa área, ya que requiere demasiada energía. Por desgracia, no todos pueden ser yo. En resumen, lo que Merlin básicamente estaba diciendo era que su Dream Screen tenía limitaciones porque Chirou no era Merlin. Aunque era natural. El método que utilizó esta visión fue que Merlin recreara lo que podía percibir a través de su precognición limitada en el paisaje onírico de Chirou. Merlin tuvo que construir todo el escenario con los recuerdos que componen los sueños de Chirou. De ahí la razón por la que Chirou tuvo que haber estado en un lugar específico de antemano. Todo lo que hizo Merlin después fue insertar las nuevas variables que había visto en la configuración. Por supuesto, esto significa que los eventos ya han ocurrido, advirtió Merlin. No era un hechizo de observación en tiempo real. En tus sueños, puedo recrear los eventos importantes que ya han ocurrido. Puedes creer que falta ese defecto, pero ser ignorante es peor que saber. Shiro hizo una pausa mientras escuchaba la implicación en el ajuste de las palabras. ¿Suena como si estuvieras aludiendo a algo?, preguntó tentativamente. El tallo de la flor se balanceaba de un lado a otro imitando un movimiento de cabeza. Ver por ti mismo. El polen salió disparado del centro de la flor, disparándose sobre el dedo de Chirou en una nube que se dispersa. En el segundo siguiente, el paisaje alrededor de Chirou cambió por completo. Las nubes debajo de sus tobillos fueron reemplazadas por hierba terrosa y grava, y el cielo de arriba había tomado el tono tenue de la luna sobre su cabeza. La observación posterior reveló un bosque familiar, vegetación y una puerta enorme en la cima de una colina. Esta era la puerta a la que él, Reines y Baber habían llegado en este nuevo mundo. Fue aquí y ahora que Chirou se dio cuenta de lo conveniente que era todo esto cuando vio que varios otros magos aparecían pronto desde la puerta a través de su mundo interior. Junto con los magos había una figura encapuchada que le resultaba vagamente familiar. En cualquier caso, lo importante era lo que vino después. Los ojos de Chirou se entrecerraron mientras Merlin continuaba lanzando su magia. Los magos se estaban separando. El conocimiento de que estos eventos ya habían sucedido no era reconfortante. Al final, solo podía mirar. De los muchos magos que habían elegido cruzar la puerta del designado de sellado con los miembros de la familia Sofía Ri, no todos estaban afiliados a ellos. Claro, la gran mayoría tenía vínculos con Sofía Ri y siguió sus comparecencias, pero algunos magos eran simplemente diferentes. Lobos solitarios podrías llamarlos. Ellos que preferían guardar sus conocimientos para sí mismos por encima de todo. A menudo eran despreciados por magos con largas líneas familiares, ya que la gran mayoría de sus investigaciones eran relativamente nuevas y no probadas. Su respaldo y métodos de investigación también fueron bastante limitados en el sentido de que sus Magid crecerán, en la mayoría de los casos, primera o segunda generación con pocos o ningún circuito mágico heredado. No importa. Algunos fueron lo suficientemente audaces como para no preocuparse, creyendo en su camino de investigación más allá de toda duda. Uno de esos magos caminó penosamente a través de la maleza del bosque, levantando hojas de botas de combate negras que aplastaban pequeñas ramitas bajo sus pies. Era inexpresivo, con el cabello corto y castaño cuidadosamente peinado hacia atrás detrás de las orejas, mientras que su barbilla estaba constantemente levantada como si mirara todo desde arriba. Sus labios eran finos, su andar mesurado. Llevaba una gabardina oscura lo suficientemente larga como para arrastrar detrás de sus talones un viejo chaleco de caza de estilo europeo que era de color oscuro. Sus pantalones tenían un diseño similar, un tipo de pantalón que combinaba con la impresión general de una figura silenciosa y amenazadoramente oscura. Un pesado par de gafas de sol de aviador escondía el color de los ojos rojos amarillentos debajo. Su nombre era Wesker Arlett, un hombre frío e insensible digno de un mago no afiliado que persigue la altura del oficio de su familia.
Su familia creía que el camino más cercano a la raíz era a través de la imitación y la comprensión de aquellos que estaban más cerca de alcanzarla, o suprimiendo eso, un nivel de existencia que podía tocar el umbral. La plantilla que Wesker imaginó fue la de los ancestros verdaderos y los ancestros apóstoles de los 27 no muertos renegados. Eran seres que eran los más cercanos a la existencia conocida como magia tanto en sus medios como en sus habilidades. Investigándolos y entendiéndolos, no por imitación y evolución, podría abrirse un nuevo camino. Por supuesto, su investigación no estuvo exenta de dificultades. Solo hay que observar cómo Lady Bartholomew, la reina de la Torre del Reloj, consideraba a los ancestros apóstoles no muertos para saber que su investigación sería un tabú. Más aún cuando Wesker consideró el tipo de experimentación y los tipos de sujetos requeridos. La repentina desaparición de una población, o la aparición de fallas similares a los secuaces no muertos de los apóstoles muertos incitarían la torre sin duda. La investigación de Wesker simplemente no era factible en un mundo donde la hechicería estaba tan fuertemente protegida de las masas comunes. O sería perseguido por Lady Bartholomew o sería asesinado por Enforcers, pero aquí, esta era una oportunidad que simplemente no podía dejar pasar. Al principio, sintió curiosidad cuando se encontró una canica de realidad en un humano, ya que se relacionaba con los verdaderos ancestros que se decía que poseían los suyos propios en forma de fantasmas de canica. El material de investigación gratuito era demasiado atractivo para ignorarlo. Bajo y aquí, la secuencia de eventos lo llevó a donde estaba ahora. Era una señal. Haberlo conducido aquí donde era libre de realizar sus prácticas. Tenía que ser. Ya había logrado su primer objetivo y amplió la distancia entre él y los otros magos de la puerta en varios kilómetros. Los músculos de sus piernas se ondularon con músculos aumentados. Una mirada y quedó claro que Wesker ya no era simplemente un mago humano. No, él era mucho más. En la búsqueda final de su oficio, había llegado a la conclusión de que no podía hacer nada con la debilidad de la mera carne humana, y optó por lograr la mayor semejanza con la de los ancestros. La magia solo se considera magia si no se puede replicar por medios modernos, y el cuerpo inmortal y las habilidades de los ancestros estaban en el límite de la magia. En su caso, la investigación de la familia Arlen no era más que un oficio. La nave de Wesker se especializaba en la modificación del cuerpo, algo parecido a un Chimera Maker. Se infundió a sí mismo con varios hilos de residuos fantasmales guardados para investigación en los departamentos de almacenamiento de la Torre del Reloj, y trabajó desde allí. Aún así, la base de la división celular y la replicación era un aspecto del oficio de Wesker que era replicable, por lo tanto, un oficio. Las mejoras físicas también eran bastante comunes. No importa, Wesker ya estaba planeando el camino hacia la raíz, y este nuevo mundo era la plantilla de partida. Una vez que decidió que estaba lo suficientemente lejos, Wesker inspeccionó el área a su alrededor en busca de una ubicación adecuada. En primer lugar, tuvo que hacer una especie de taller improvisado para llevar a cabo su investigación lejos de miradas indiscretas. Una cueva situada al lado de un acantilado y rodeada de arbustos atrajo su atención inmediata. A primera vista, parecía ser la guarida de algún gran animal mamífero, pero por los rastros de sangre y madera astillada cerca, parecía abandonada después de una especie de pelea. En cualquier caso, cumpliría su propósito. Al ingresar a la cueva, Wesker no perdió tiempo en establecer un dominio delimitado para encerrar el espacio y luego procedió a amueblar su taller a su gusto. Al final, fue crudo, pero lo suficientemente manejable. En cambio, lo que despertó su interés fueron las señales de movimiento que su campo delimitado había recogido en un radio de 50 metros alrededor de la entrada de la cueva. Wesker frunció el ceño. Se había creído solo en un área remota, pero este no parecía ser el caso. ¿Animales tal vez? No. A partir de la retroalimentación y la impresión, Wesker pudo inferir de su campo acotado que los introductores eran humanoides. Dado que la mayoría de los magos se darían la vuelta o reconocerían la presencia del campo delimitado que Wesker había erigido, dedujo rápidamente que los que se acercaban no eran compañeros magos. Gradualmente, una sonrisa apareció en sus labios, cuando una nueva idea apareció en su mente. ¡Ah, qué conveniente! Quizás se había encontrado con sujetos de investigación humanos del Nuevo Mundo.
Con un pensamiento, Wesker se encontró moviéndose por el bosque a un ritmo monstruoso hasta que llegó a un pequeño claro donde su consulta quedó a la vista. Este es el equipo Alfa para Bravo. El sonido de una radio resonó cuando un hombre con atuendo militar acercó el receptor de un auricular a su boca y continuó hablando. Cerca de él, una docena de otros hombres y mujeres con el mismo atuendo militar tomaron posiciones alrededor del perímetro. Desconocido para Wesker, pero este era un equipo enviado desde el Japón de otra puerta en una misión específica. Estamos en ruta para reunirnos con Recon Six. Nos haremos cargo de los detalles de protección desde allí antes de intentar hacer contacto con el nombre en clave Arthur. Wesker levantó una ceja, notando el diseño casi moderno de los humanos frente a él, pero sin pensar mucho en ello. Los sujetos de prueba eran sujetos de prueba. Lo que importaba no era lo que vestían, sino lo que revelaría su carne. Siendo ese el caso, no se molestó en esperar. Wesker saltó directamente frente a la unidad, sorprendiéndolos con su repentina aparición, pero horrorizándolos en la siguiente. Apareciendo detrás de la persona más cercana a él en un abrir y cerrar de ojos, sus brazos se engancharon alrededor del frágil cuello de una mujer alarmada, y sin esfuerzo lo torcieron 1,80. Por el bien del material adecuado, haría todo lo posible para evitar daños extensos. Un chasquido enfermizo resonó seguido de un gorgoteo ahogado. El rifle que la mujer sostenía en sus brazos cayó al suelo antes de que el resto del cuerpo lo siguiera. El silencio se prolongó por un segundo antes de «bastardo». Se disparó un tiro. Era una respuesta tan predecible y, sin embargo, ocurrió lo inexplicable. El cuerpo de Wesker se volvió borroso a los ojos del equipo Alpha de Japón, y la bala atravesó antes de que apareciera Wesker, después de haber esquivado una segunda bala. El mismo resultado. Un tercio. Nada. Abran fuego. El resto del equipo ahora comenzó a disparar. La forma de Wesker era prácticamente un borrón de humo oscuro en este punto, su velocidad más allá de las limitaciones de los humanos. ¿Qué demonios acaba de hacer? Los casquillos de bala se alineaban en el suelo por todas partes cuando el fuego se detuvo para recargar. Wesker se burló, curvando los labios con desdén. La incapacidad de las formas de vida más débiles para comprender el ingenio de su oficio era normal. El cuerpo humano es un recipiente de mecanismos complejos y espacios sinápticos que transmiten corriente eléctrica a través de los nervios para realizar acciones. Las vías reflejas en sí mismas pueden realizarse en un nivel subconsciente antes de que la mente pueda siquiera procesar la señal. Era el sistema autónomo, un tipo de velocidad de reacción elevada o maniobra refleja aumentada. Ampliar esta respuesta a través de la investigación de modificación corporal en la que se especializó Wesker, y había alcanzado un nivel más allá del humano. En lugar de reforzar su cuerpo, lo elevó en un intento por lograr un físico similar al de un apóstol inmortal. Su cuerpo reaccionaría ante el peligro incluso antes de que él fuera consciente de ello. Aún así, esto se estaba volviendo molesto. Apareciendo junto a otra persona, apretó los puños y golpeó, hundiendo el pecho de alguien y enviándolo volando hacia un árbol, echando espuma por la boca. Wesker sacó un vial conectado a una jeringa del bolsillo de su gabardina y lo arrojó como un dardo al cuello expuesto de un soldado. ¡Ar! Las venas se hincharon. La piel se vuelve morada antes de volverse mortalmente pálida. En la investigación de Wesker sobre los apóstoles muertos, un aspecto fue el más claro: el uso de la sangre como medio. Dentro del frasco estaba la sangre diluida de un apóstol muerto que Wesker había estado investigando con resultados menores. Como mínimo, los muertos vivientes creados no lo apuntarían y no prestarían atención a las órdenes básicas. De todos modos, a los ojos de la torre del reloj, estaba promocionando una línea delgada aquí, pero todo en nombre de su investigación. Mientras siguiera siendo de los vivos, ese límite aún no se había cruzado. Aizawa, espera. Presa del pánico, un amigo se acercó para ayudar al hombre al que Wesker le había administrado sangre muerta. Una elección horrible. Antes de que el amigo pudiera reaccionar, el infectado ya estaba hundiendo sus dientes en la carne expuesta mientras arañaba violentamente a través del equipo proactivo. La sangre del apóstol muerto generalmente era utilizada por un apóstol muerto para crear sirvientes que pudieran propagar la sangre a la población a través de infecciones por mordeduras. En términos más occidentales, era similar a un Z-zombie.
Equipo Alpha, aléjense de Aizawa. El amigo que había tratado de ayudar y fue mordido pronto sucumbió al mismo virus, ante los ojos de todos. Fue entonces cuando hizo clic mientras miraba a sus antiguos camaradas, y luego hacia Wesker. Espera, míralo de cerca. Alguien gritó aturdido y horrorizado. ¿No se parece a alguien? ¿Conoces ese videojuego? Silencio de muerte, incluso en medio de la tensión. Wesker. Residente demoníaco. Yo no me inscribí en esta mierda. Suficiente, concéntrate. Dispárales a la cabeza. No tenemos otra opción. Bajo el mando del líder del equipo Alpha, se dispararon rápidamente 2 balas, pero ya era demasiado tarde. Su momento de desatención les costó. Sus antiguos aliados ya habían comenzado a atacar, cada bocado propagaba el virus. Se produjo el caos, pero al verlo todo, el propio Wesker fue el más desconcertado. ¿Sabes mi nombre? Wesker se perturbó, pero rápidamente se desinteresó cuando la respuesta fue solo tú monstruo, tú no eres real. Suspirando, Wesker decidió terminar de una vez. Apareciendo por los restos del equipo Alpha que aún luchaban por sobrevivir, un rápido giro del cuello sirvió para mantener a los sujetos experimentales relativamente intactos. Sin embargo, el capitán que resistió hasta el final quedó inconsciente en lugar de morir. Después de todo, los especímenes vivos tenían su propia forma de beneficio para la investigación. Habiendo regresado a su taller improvisado, Wesker se puso a trabajar primero ordenando a los muertos vivientes que vagaran e infectaran el área a su alrededor. Esto probablemente iniciaría una epidemia, pero serviría como camuflaje para la verdadera ubicación de su taller. En segundo lugar, creó una tabla alquímica. Sobre la mesa, ató al capitán inconsciente, mientras dejaba a los otros sujetos de prueba muertos en la esquina de la habitación donde lanzó hechizos de preservación. Wesker era un fabricante de quimeras, siendo este su método principal para mejorarse a sí mismo y actualizar su hechicería. Usando partes de animales y su resentimiento acumulado a través de la experimentación, pudo injertar partes y piezas en un familiar vivo. Si tuviera acceso a los núcleos de fantasmas o su energía residual, podría crear una quimera que podría rivalizar con una fracción del monstruo legendario en la leyenda. Sin embargo, el único inconveniente de crear quimeras fue su falta de inteligencia, eso estaba a punto de ser rectificado. Hubiera dudado en usar un cerebro humano en su viejo mundo, pero este era el nuevo mundo. Ya no tenía tales reservas. Ahora bien, Wesker sacó un bisturí y se trasladó a su mesa de operaciones improvisada donde los gritos ahogados del capitán ahora con los ojos muy abiertos resonaron en sus ataduras. Wesker frunció el ceño, clavando un dedo en la sienes del hombre que luchaba y aturdiéndolo lo suficiente como para cerrar la boca del hombre con otra restricción. Silencio. Mucho mejor. Wesker bajó el bisturí hacia las líneas de incisión sobre la cabeza del hombre que ya había dibujado y presionó. La carne se desgarró, revelando el tendón del tejido y el hueso debajo. Quédate quieto. Los gritos resonaron durante horas antes de apagarse. Descartada en el suelo sobre un cadáver sin vida, una cámara de chaleco de grado militar grabó en silencio desde un lado antes de que la lente se rompiera, dejando pasar solo el audio. Vamos a llamarte Némesis. De vuelta en su paisaje onírico, Shirou se estremeció ante lo que Merlin acababa de revelarle. Si estos eventos ya hubieran ocurrido entonces. Tengo que ir. Eso es cierto, la flor rosa estuvo de acuerdo antes de continuar. Si tiene la intención de despertar, debe desear hacerlo con fuerza. En el paisaje onírico, la figura de Shirou desapareció casi instantáneamente. La flor rosa se quedó en blanco. Su impulso para salvar a otros es encomiable. Naturalmente, las flores se volvieron azules en respuesta. Él es mi vaina. Oh, qué tan tímido de tu parte. ¿No querrás decir que eres un hombre? La flor azul cambió a un blanco inocente. La expresión de Shirou se endureció cuando despertó de su sueño. Sus manos se cerraron en puños, un sudor frío hizo que un escalofrío viajara por su espalda. No es bueno. Rápidamente, se levantó de la cama y salió corriendo a pesar de que Tuka y Kayla esperaban para saludarlo en la entrada de su tienda. Estaba demasiado preocupado por lo que había visto para explicar algo.
Además, su urgencia era evidente en su comportamiento, ya que no se detuvo ante nadie, ni siquiera por los warrior bunnies. Waver se había despertado temprano y actualmente estaba discutiendo con Reines y Tiule en una tienda de comando central. Una contingencia de los warrior bunnies de élite de Tiule custodiaba la entrada y no permitiría que nadie los interrumpiera fácilmente. En su entendimiento, su reina estaba en medio de una batalla política con un miembro de la tribu de los gatos por la renuncia a las deudas que ataban a su conejito guerrero masculino a lo que era prácticamente la esclavitud. Todas y cada una de las interrupciones para impedir esta charla vital encontrarían una fuerte resistencia. A Shirou no le importó las miradas hostiles que los warrior bunnies le dirigían y simplemente siguió adelante. Cuando los warrior bunnies intentaron agarrarlo físicamente, descubrieron que no podían detenerlo en absoluto. El uso de refuerzo por parte de Shirou hizo que sus esfuerzos fueran discutibles. Muchos consideraron sacar sus espadas, pero también sabían que Shirou era un aliado que ayudó en la hora de necesidad del Bunny Kingdom. Más importante aún, era un aliado de Waver y un apóstol de los elfos. Si realmente intentaran hacerle daño, habría una guerra. Kayla y Tuka, que habían seguido a Shirou, ya estaban blandiendo magia élfica y el brillo sobre su piel y arcos era una indicación. Al final, The Warrior Bunny solo pudo recurrir a medios no letales y trató de detenerlo aplastándolo. Lo agarraron de los brazos, las piernas, el pecho y la cintura, tratando de usar su peso y número para arrastrarlo hacia atrás. Sé cuándo se suponía que los elfos eran tan fuertes. Shirou terminó arrastrando a los Elite Warrior Bunnies, que sujetaban sus brazos y piernas junto con él. La pura perturbación creada perturbó efectivamente las discusiones que se llevaron a cabo dentro de la tienda. Reines, Waver y Tiule aparecieron para ver qué estaba pasando, solo para fruncir el ceño ante lo que tenían delante. En este punto, Shirou ahora estaba amontonado y solo su cabeza apenas lograba sobresalir de una maraña de extremidades apiladas sobre él. Reines miró a Shirou con las cejas fruncidas. Algo en él era obviamente diferente. Había un tipo de determinación y fuego en su mirada que no había estado allí antes. De hecho, la mejor manera de describir la mirada en sus ojos en ese entonces era perdida. Ahora, sin embargo, era mucho más. Mucho mayor. Aún así, Reines no señaló a Shirou como el tipo de persona que se abre paso a la fuerza en algo por lo que no siente mucho. En ese caso, ¿pasa algo, Emilia?, preguntó Reines, sus rasgos se afilaron. Es mejor que esto sea importante, ya que ella había estado en medio de discutir los términos con Tiule. Una mirada a Reines, y Shirou supo que estaría en aprietos con ella si consideraba que lo que él decía era intrascendente. Necesitaba que Reines y Waver intervinieran para contener a los magos que habían cruzado, ya que Shirou sabía que su influencia en la torre del reloj era insatisfactoria. No tenía ni la autoridad ni la capacidad para enderezar a aquellos que ya habían cruzado su puerta interior sin recurrir a la fuerza y potencialmente convertirse en un enemigo de la torre del reloj. Luego estaba el mago que había visto que ya había hecho que la dificultad de lograr que los residentes de las puertas cooperaran fuera aún más difícil. Esto debía detenerse más temprano que tarde. Lamentablemente, Shirou no podía simplemente confiar en sí mismo en asuntos fuera de la fuerza. En este juego de política, Waver con su posición de Lord y el respaldo de la familia Elmeyo y tendría mayores medios para cambiar la situación a algo más favorable. El problema ahora era convencerlos. Contarle a Reines sobre un mago salvaje suelto probablemente no le interesaría, ya que uno o dos magos errantes que se abrían paso a través de la puerta ya estaban incluidos en las expectativas de Reines. Después de todo, era inevitable que aparecieran magos extraviados cuando la torre del reloj descubriera lo que había más allá de la puerta. Entonces, ¿qué podría él? Shirou de repente se animó con el pensamiento y la realización. Al final, ya sabía las palabras que atraerían la mayor parte de la atención de Reines de una sola vez. Great, dijo la primera palabra, luego la segunda mientras los Warrior Bunnies aún intentaban sacarlo de la tienda. Sofía Ri. Dos palabras y el rostro de Reines se ensombreció de inmediato. Gracias por leer. Próxima actualización. Fate Legend. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate Delegaki Dark. California. El Pico Solitario.
Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z